Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Ya estoy cansado de que un montón de gente que crea contenido de historia por ganarse unos likes, unos pequeños likes, tengan que decir cosas que no son sobre acontecimientos históricos que han sido ampliamente estudiados por gente, obviamente historiadores de profesión y de carrera, quienes han estudiado estos hechos como la independencia y están arrojando cada vez más información interesante, sobre todo a la luz de las nuevas investigaciones que se han dado desde el bicentenario en adelante. Y como este es tu canal de historia de confianza, porque en este canal a lo largo de 5 años y cientos, literalmente cientos de videos de historia, acá siempre te vamos a tratar las cosas con bibliografía. Acá no hay ChatGPT, acá no hay yo defiendo a mi bando favorito, sino tenemos bibliografía histórica para ti. Obviamente todos estos libros que vamos a mencionar el día de hoy y también las aclaraciones sobre estas mentiras sobre la independencia van a ir de la mano, como les digo, con respaldo bibliográfico y vas a poder encontrar en la Feria Internacional del Libro de este año. Sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Prócer Bigotes y actualmente mis gatitos precursores Félix y Toshi, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote las mentiras que se cuentan sobre la independencia en las redes sociales. A ver, mentira número 1, y es de las que más he escuchado a gente de toda formación, desde personas autodidactas o escolares hasta profesionales ya prácticamente consolidados, pero que obviamente no están dentro de la carrera de historia, que es que aquí en el Perú nadie quería la independencia. Cuando mencionan estas cosas como nadie o todos, siempre duda, querido amigo, porque a menos que la persona que la afirme haya hecho un estudio minucioso y extremadamente puntilloso para poder determinar si es que hay una totalidad del público, lo que se intenta hacer ahí es hacer magnífico el punto que se quiere exponer al punto que se le pueda creer. Y obviamente un nadie y un todos dentro de las ciencias sociales es muy difícil de manejar, y más aún con un tema espinoso como lo que es la independencia. Ahora vamos con el punto este. ¿Nadie quería la independencia? Es obvio que habían ciertos sectores dentro de la sociedad peruana quienes no estaban de acuerdo con el tema de la independencia y que incluso se reclamaba un retorno de la monarquía, como es el caso de los indios iquichanos, que dicho sea de paso puedes encontrar esta información muy buena a través de la historiadora Cecilia Méndez. Pero ojo, sí hay grupos dentro del Perú que han querido un estilo separatista o un movimiento separatista con respecto a la influencia española. Un libro muy reciente que ya debería estar en su segunda y su tercera edición es este de aquí, Narra la independencia desde tu pueblo, que recoge los casos de Huacho, Arequipa y Tarapacá. Como les digo, esta es la parte 1, pero ya han salido los ganadores de la parte 2 y la parte 3, porque este es un concurso justamente para poder recuperar esas tradiciones sobre la independencia que ya no figuran prácticamente en los libros de historia porque están en una investigación todavía muy reciente. Entonces, ¿qué significa eso, tío Merlín? ¿Que han existido movimientos internos dentro del país que han abogado por un separatismo? Pues sí, tenemos el caso de Tacna con Payardeli, el caso de Huánuco, por ejemplo, con las rebeliones de este lugar, el caso de Pumacahua, entre otros. Ojo, cuando decimos movimientos separatistas o interés de separación, pueden ir de diversas formas, no solamente de una forma estrictamente nacionalista o una fórmula estrictamente antirrey, pero sí al menos de querer intentar una soberanía que se mantenga pues frente a los demás países del bloque europeo. Número 2. La independencia fue una guerra de buenos versus malos. Esto también es una forma extremadamente reduccionista de tratar el tema de la independencia. No hay buenos y malos. Lo que existe son intereses. Hay familias que se dividen a raíz de la independencia. Hay personas que van cambiando su bando con respecto a la fidelidad que van obteniendo. Un caso muy conocido podemos ver como el caso del Marqués de Torretagle. Pero si hablamos de buenos versus malos, pues no, la historia no es un elemento cinematográfico. ¿Habían indígenas en el bando realista de la independencia? Pues sí, sí habían indígenas peleando a favor de la corona. Así como también el clero se divide siendo una institución extremadamente conservadora, como también sectores criollos y otros sectores que podríamos decir que deberían estar muy pegados a la corona. Lo que sí he visto mucho es que se ha querido reducir la independencia a este tipo de narrativas. Por un lado te dicen que los patriotas son los buenos, teniendo en cuenta que esto de patriota también es bien complicado para hablar en este siglo, y que los realistas son los malos. Y por otro lado también haciendo una especie de comparación viceversa. Pero lo cierto es que la independencia está hecha por hombres. Bueno, por hombres y mujeres. Está hecha por personas. Personas que tranquilamente pueden cambiar de bando, pueden tentar al mejor postor o simplemente irse convenciendo en el camino. Amigos, hasta
hasta los bandoleros jugaban su partido dentro de la independencia. Hay un libro muy bueno que se llama Bandoleros, Avigeos y Montoneros de Charles Walker y Carlos Aguirre. Y en estos libros vas a encontrar cómo todos los sectores de la sociedad jugaban literalmente su propio universo dentro de la independencia. Hace un momento te comenté el caso de los indios iquichanos, quienes reclamaron el retorno de la monarquía en los tiempos de Bolívar. Pues tiene una razón, no es porque sean fieles a la monarquía, es porque la independencia les puso nuevos impuestos y para ellos obviamente el interés económico los hacía apuntar hacia atrás. Nuevamente revisa el artículo sobre los indios iquichanos de la doctora Cecilia Méndez, quien ha investigado de forma muy eficiente este tema. Si quieres un volumen monumental sobre la independencia del Perú, te recomiendo este enorme libro de aquí, que mira, este es un ladrillo literalmente, La independencia del Perú de los Borbones a Bolívar, de Scarlett Ofela Godoy, quien es la compiladora, porque esto está lleno de artículos de historiadores del más alto nivel que hablan sobre la independencia. Aquí no hay tiktokers, no hay influencers, ni siquiera estoy yo, sino están personas que se han orientado toda su vida a explorar el tema de la independencia con fuentes confiables y una contrastación impecable. Vamos con el punto 3. Merlín, la masonería y los ingleses motivaron la independencia en este lugar. Bueno, hay que decir algo. Así como ahora en el siglo XXI, cada vez que vemos algo que pasa en el Perú le echamos la culpa a los Estados Unidos. Ojo que esto puede ser cierto, como también puede ser exageración, como todo en la vida. Para los siglos anteriores no era Estados Unidos, era Inglaterra. Así es, y como probablemente van a ser tus hijos más adelante que le van a echar la culpa de toda China, nuestra generación le tocó a Estados Unidos y a las generaciones pasadas les tocó Inglaterra. Pues a los ingleses se les achacaba un montón de cosas y obviamente también hay que entenderlos dentro de su contexto. Inglaterra era el más grande rival del Imperio Español en cuanto al dominio de las rutas comerciales. Era obvio que se iba a crear toda una suerte de narrativa en contra de ellos. Ojo, nuevamente, acá no defendemos para nada a Inglaterra. De hecho, estamos muy conscientes de que su patente de corso para poder hacer circular corsarios y que esto entorpezca las labores comerciales del virreinato fue real. De hecho, si quieres leer un artículo sobre piratas en el Perú, puedes leer el libro El miedo en el Perú de Claudia Rosas Lauro, que tiene un artículo especial sobre el miedo a los piratas. Pero lo que quiero ir que obviamente también con eso vino la exageración. Pensar que la independencia estaba motivado solamente por asuntos ingleses es un absurdo. Obviamente a los ingleses les convenía que de alguna u otra forma el virreinato peruano se terminara desintegrando, así como a los franceses les convenía que las 13 colonias inglesas obtuvieran su independencia. Es parte de la movida geopolítica, y lo mismo podríamos decir para el caso de la guerra con Chile. Pero de ahí a que sea un papel determinante, decisivo, y que esto haya sido completamente una marionetada total, y que esto fue una independencia concedida, pues no. Como ya te expliqué en el punto 1 y puedes revisar en la bibliografía, han habido intentos separatistas en la historia del Perú, pensamientos separatistas y de alguna u otra manera un ánimo independentista, con y sin rey, dicho sea de paso. Y el otro punto, que es el tema de la masonería. Dios mío, ¿hasta cuándo ya suelten a los masones, que no es chulapi, por favor? No niego que la masonería haya tenido un rol importantísimo dentro de la historia, porque muchos personajes eminentes de la historia universal han sido masones, y en el caso del Perú también. Aprovecho para recomendar este libro sobre la masonería del historiador José Antonio Ferrer Benimeli, editado por Alianza. Calidad, señores. Este libro a mí me llegó gracias a los amigos de la librería Paideia, que los puedes visitar ahí en Miraflores, a una cuadrita nada más del Compu Palace y del Parque Kennedy. A ver, con el tema de la masonería también puedes revisar el siguiente libro, que es el de Jorge Luis Castro Olivas, El secreto de los libertadores, quien trató justamente el tema de la masonería en la independencia. No te lo muestro en físico acá porque no sé dónde está, me parece que lo he prestado, y me parece que lo voy a tener que volver a comprar porque no sé a quién se lo he prestado, y ese sería un buen momento para que apoyes este canal, porque si te gusta este contenido, si te encanta la historia contada de una manera más sencilla y más amena, pues tienes ese canal para ti, que necesita obviamente de tu apoyo para poder seguir adelante. Puedes hacer un super gracias aquí abajito, unirte a la sección de miembros del canal, que tengo mucho contenido para ti, tengo muchas entrevistas a historiadores para conversar de diversos temas, streams exclusivos y obviamente también respondo tus dudas en el caso que las tengas a través de los rangos de membresía. Así que únete a las membresías de este canal y hagamos la historia del Perú grande otra vez. Con el tema de la masonería hay que tener bastante cuidado, porque hay que dividir entre la masonería y la paramasonería, porque sí, existen algunas instituciones que toman el nombre de la masonería para poder darles algún tipo de uso a partir de ello. Nuestras logias deberían estar registradas en la Gran Logia del Perú o la GLP, pero como les digo, siempre por ahí se escapan algunas logias pues que toman el nombre para hacer otros objetivos. En el estudio que hace Jorge Luis Castro Olivas del secreto de los libertadores, se llega a una conclusión interesante, que la logia Lautaro, que es la logia sanmartiniana, no era una logia masónica como lo creemos, sino más un espacio de sociabilidad para poder calcular y planear cosas correspondientes a
la independencia de América. En otras palabras, se toma el nombre de la masonería, pero no tiene finalmente los objetivos de la masonería, sino tiene los objetivos de guardar un secretismo para el proyecto libertador de América. Entonces, hay un plan macabro de los masones que van a estar aquí y van a hacer cosas locas en este país y porque nosotros solo somos títeres que obedecen. De hecho, se sabe que en el caso de Lautaro hubo muchos conflictos, muchas diferencias y que finalmente hasta la actualidad su documentación no está porque terminó siendo destruida. La masonería existe el día de hoy. De hecho, yo tengo varios amigos masones y también tengo varios amigos antimasones. Lo gracioso es que a veces uno no entiende al otro y se termina creando narrativas fantasmagóricas en torno a ello. Para finalizar este punto, recordemos que incluso en la era de la independencia, la masonería era condenada. La Santa Inquisición condenaba a la masonería, por lo que la imagen negativa siempre quedó allí pendiente. Y es muy gracioso que mucha gente que acusa a San Martín de masón, al menos de los grupos que yo conozco, suelen ser personas ultracatólicas. Y hay que separar el trigo de la paja. Una cosa son tus miedos imaginarios y otra cosa es la realidad. Mentira número 4. La independencia inicia el 28 de julio. No, más bien es el punto culminante. Es interesante cómo en la historia del Perú no tenemos un punto de inicio de la independencia. Nadie se pone de acuerdo. Algunos dicen que pudo haber sido incluso desde el mismo siglo XVI. Otros dicen que pudo haber empezado con el terremoto de 1746 con las rebeliones de Huarochirí. Hay quien dice que puede ser Tupac Amaru también el inicio, pero la cosa aún está nebulosa. Este punto sí vamos a decirlo corto porque a veces se suele señalar esta fecha como el inicio de la independencia y realmente no lo fue. Y si nos queremos poner densos, ¿hasta el día de hoy tenemos independencia? Pero que sean los historiadores quienes hablen, y para este caso tengo el libro de Marina Zuluaga, Las luchas por la independencia, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Revisen su colección de historias mínimas, hay cosas alucinantes. Punto número 5. Tío Merlín, ¿es cierto que la corrupción se inició con la independencia del Perú? Ay, ay, ay. Esta es otra de las grandes mentiras que encuentro muy seguido en redes sociales, que con la independencia se inicia nuestra tradición corrupta. Y esto es mentira. De hecho, la tradición corrupta en la historia del Perú, si es que entendemos el concepto de corrupción como este acto de tergiversar los objetivos dentro de la administración pública, pues lo tenemos desde la época de los incas. Ahora, obviamente el Perú nace con el encuentro de dos mundos, con el encuentro entre Pizarro y Atahualpa, así que vamos a tomar Perú desde la conquista. En Historia de la Corrupción, esta es una edición anterior y hay una nueva edición que está mucho más bonita y mucho más completa, pero esta es la que yo le tengo bastante camote. En Historia de la Corrupción de Alfonso Quirós se menciona algo interesante. De hecho, en las primeras páginas nada más hay un balance sobre la tradición corrupta que heredamos del virreinato. Y de verdad, es cierto, la corrupción que nosotros hoy día tenemos no es que nació mágicamente en 1821, ya venía con elementos propios desde la época de los virreyes. En el libro de A Placa Señor Tuviera de Fernando Iwasaki Cauti, si van a leer esos casos interesantes como por ejemplo con respecto a los olores o a los terremotos, van a encontrar que sí había una tradición corrupta bien institucionalizada, como por ejemplo en el manejo de algunos bienes públicos, y me acuerdo muy claramente del caso de una carreta que se había comprado en las épocas del virreinato para recoger estiércol de la calle y esa carreta nunca llegó, pero la plata sí llegó. Y muchos de los vicios con respecto a la corrupción en la época republicana vienen desde la época del virreinato, que en 1821 le haya quitado poder a los españoles y se le había entregado a otros grupos como los criollos, y que eso no le guste a mucha gente, no significa que con eso nacieron todos los males. Los males se han ido reciclando y si lo vemos hasta el día de hoy, se siguen haciendo hasta el día de hoy, solamente que con más tecnología y más sofisticación. Pero encontrar un punto de inicio y decir, oye, ¿sabes qué? De aquí para aquí todo era perfecto y de aquí para allá todo está mal, eso es un uso sesgado de la historia con un objetivo claro de querer favorecer a una época muy en concreto, y eso está mal. Eso no es historia, eso es opinión, que tampoco está mal, pero no hacerlo pasar por historia. Y la mentira número 6, que para mí ha sido de las más inverosímiles: la batalla de Ayacucho nunca existió. Puedes revisar el libro de la historiadora Natalia Sobrevilla, quien hace una compilación sobre Ayacucho en este libro que publica con el Fondo de Cultura Económica, y este punto es alucinante. Yo no sabía hasta hace unos años de que existía una corriente negacionista de la batalla de Ayacucho, amparada supuestamente en la idea de que nunca se encontró material arqueológico, de cómo es posible que en ambos bandos donde había hermanos se vayan a pelear, y que incluso intentaban afirmar de que había una gigantesca puesta en la escena que incluyó muertos y el virrey La Serna herido. Esto sencillamente no tiene ni pies ni cabeza. La batalla de Ayacucho es un acontecimiento histórico que sí existió. Es un acontecimiento histórico fundacional para la historia republicana del Perú, y obviamente es un acontecimiento histórico que ha sido cubierto ampliamente por varios historiadores. Por lo que venga un X a decir que nunca existió porque simplemente no le cuadra, es sospechoso. En todo caso, quien tenga unas pruebas de que no existió, que lo presente a un coloquio de historia, o que lo presente a la comunidad científica de historiadores. Pero hasta el día de hoy, que yo sepa, no hay. Un dato muy interesante que me contó el historiador Antonio Zapata
pata es que ese discurso de que la batalla de Ayacucho no existió también lo mantenía Sendero Luminoso, porque decía que no se había ocurrido una verdadera independencia y esa verdadera independencia tenía que llegar obviamente con ellos. Así que el discurso negacionista de la batalla de Ayacucho, lejos de ser no solamente un discurso que utilizan muchos creadores de contenido corto, es un discurso que no tiene asidero historiográfico. Y para cerrar este video, antes de que mi editor me mate porque me he pasado el tiempo, tío Merlín, cuando veo TikToks de historia, o veo Reels de historia, o veo Shorts de historia, o veo videos de historia, o veo conferencias de historia, siempre pide bibliografía. Literalmente, siempre. Y lo más importante, pide bibliografía actualizada, porque no va a faltar el payaso o la payasa de que te muestre bibliografía de hace 50, 60, 70 años atrás, en la que obviamente muchas de estas cosas eran vigentes porque había un sesgo enorme. El sesgo con el paso del tiempo se va reduciendo o se intenta ir reduciendo, y para eso está la contrastación entre historiadores, no simplemente creerle a uno. Lo que yo te muestro aquí es una bibliografía base, pero que tranquilamente si ves en los anexos bibliográficos vas a encontrar a otros historiadores que también tratan el tema. Así que amiguito, pide bibliografía siempre cuando te hablen de estos temas y te quieran decir que no, te han mentido todo este tiempo y yo tengo la verdad, pero sobre todo pide bibliografía actualizada, porque ahí se ve realmente qué es lo que buscan detrás de ese objetivo.